Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Como nos han presentado, mi nombre es Francisco Benítez, Manuel Guerra, somos de la Unidad de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional. Cuando nos propusieron esta presentación, lo que queríamos hacer era una presentación que no repitamos siempre lo mismo y que pudiese ser un poco amena, en cuanto a que no sea una presentación de solamente una o dos personas aquí contando una historia, sino que se vea algo práctico. Entonces, esa es la intención de esta charla. Vamos a ir contando un caso de una investigación, pero metiendo entre medias temas técnicos de cómo la hemos llevado a cabo. Entonces... Empecé yo, sí. Bueno, entonces vamos a empezar a contar cómo fue el desarrollo cronológico, por decirlo así, de la investigación. Todo comenzó cuando una persona estaba en su casa y recibió un correo electrónico que le habían enviado desde la red Tormail, red anónima Tormail, en la que le adjuntaban un vídeo que había grabado la víctima a través de Snapchat y le decían que o pagaba 10 bitcoins en menos de 72 horas o que ese vídeo se lo iban a enviar a todos sus contactos de Facebook. Entonces, claro, el hombre en un primer momento se asustó bastante, no sabía lo que hacer, no sabía lo que era un bitcoin, no sabía prácticamente nada. ¿Qué fue lo primero que hizo? Buscar en internet qué es eso de los bitcoins. Lo primero que vio fue que había muchas estafas, ransomware, CryptoLocker y una serie de herramientas que bloqueaban los ordenadores y solicitaban realizar los pagos a través de bitcoins. Entonces el hombre se empezó a asustar, no sabía muy bien lo que era el bitcoin, más el tema de lo que había visto por internet, pues se asustó y decidió no pagar. ¿Qué fue lo que hizo? Pues lo que hizo vino a una comisaría de Policía Nacional a contarnos lo que le había ocurrido y decir qué es lo que tenía que hacer. Entonces nosotros en ese momento le explicamos qué le tiene que hacer. Para que la Policía Judicial, en este caso somos nosotros, pueda iniciar una investigación, en este caso, de este tipo de delitos, la única forma de iniciar investigación es que la víctima, el perjudicado, interponga una denuncia. Sin denuncia no se puede iniciar investigación. Una vez que ya está en comisaría, le tomamos denuncia, le preguntamos un poco más de información sobre lo que le ha ocurrido y nos cuenta que ese vídeo que le habían mandado, que era un vídeo pornográfico en el que salía él, es decir, un vídeo de contenido pornográfico en el que aparecía él y otra mujer, nos comentó que esa otra mujer era una expareja suya con la que había terminado la relación hace unos días. Entonces, claro, nosotros con toda la información que tenemos en ese momento empezamos a atar cabos y empezamos a pensar ¿quién ha podido ser la persona que está extorsionando al denunciante? ¿Quién habrá sido entonces? Lo más lógico es que sea la expareja, quizás no. Bueno, lo primero que tenemos que hacer en estas situaciones es preguntar a los implicados, preguntar a los actores. En este caso tenemos al denunciante y por otro lado tenemos a el posible autor de los hechos. Entonces, nos vamos a ese posible autor, a la expareja, y lo que hacemos es, no tenemos pruebas suficientes para imputarla en principio ningún hecho delictivo ni nada, entonces la vamos a tomar declaración en calidad de testigo. Una vez que le contamos los hechos, esta persona, la verdad es que no reconoce que haya sido ella y colabora en todo lo que le pidamos. Entonces, ella tiene un portátil y tiene un teléfono móvil. El teléfono móvil es de los que ya no se utilizan habitualmente, que es un teléfono móvil que no es un smartphone, no tiene conexión a internet. Entonces nos vamos a basar solo en el análisis del portátil. Ella voluntariamente nos ofrece el acceso al portátil. Entonces lo que hacemos es analizar el portátil. Del análisis forense del portátil podemos determinar que ese vídeo, que era el que habían presentado la denuncia, estaba en su portátil. Lo que pasa que fue borrado, y fue borrado justo después de terminar la relación de pareja. Entonces, por esa parte, con este actor, con esta persona expareja del denunciante,
hemos terminado la vía de investigación, puesto que no hemos detectado que haya sido ella la que haya puesto en circulación ese vídeo. Tenemos ese actor. Ahora, el otro actor es el denunciante. Pues vamos a volver sobre los pasos del denunciante. El denunciante también tiene un teléfono móvil y tiene un portátil. Entonces, si la expareja nos ha presentado voluntariamente todos sus dispositivos digitales para analizar, vamos a hacer lo mismo con el denunciante. Vamos a ver si él involuntariamente o voluntariamente ha puesto en circulación ese vídeo para acusar a su pareja, o alguien ha entrado en sus equipos para robarle esa información. Entonces, nos ponemos en contacto con el denunciante, le pedimos que nos proporcione todos los dispositivos digitales que tiene, y en principio tiene un ordenador y un teléfono móvil. En este caso, analizamos el ordenador tiene una serie de malware, pero vemos que es un malware que no es de ese malware que puede sacar información de los equipos. Es malware de publicidad que solo sirve para hacer estadísticas. Entonces, del ordenador vemos que no se ha extraído ese vídeo. Sin embargo, también tenemos la parte del teléfono móvil del denunciante. En ese teléfono móvil quizás a lo mejor podamos encontrar información que nos interese. Para explicar cómo se puede sacar o no información de un teléfono móvil, yo creo que la mejor manera es con una práctica, verlo en directo, ¿no? Entonces, para eso he traído este teléfono móvil. Es un Sony Xperia, que vamos a suponer que sea el teléfono del denunciante, el teléfono que tenía él cuando le ocurrió todo esto. A ver qué aparece en el teléfono, no lo sé. Vamos a mirar a ver qué puede haber. Lo primero que hacemos es conectar el teléfono móvil a una máquina virtual Deft a través del Android Debug Bright, de tal manera que podamos acceder a la memoria interna del teléfono. ¿Esto para qué nos sirve? Para saber todo lo que hace y todo lo que hay, sobre todo, dentro de este teléfono móvil, ¿vale? Una vez que ya estamos dentro de lo que es la memoria interna del teléfono, hay dos directorios muy importantes. En primer lugar, el directorio Data. En ese directorio se van a guardar todas las aplicaciones que el teléfono móvil, en este caso Android, ha instalado o tiene instalado en este momento. Si estamos pensando que ha podido ser un malware el que han utilizado para sacar información del teléfono, pues esta va a ser una carpeta muy importante en la que buscar. Vamos a ver qué aparece en esta carpeta. Pues con un ls podemos ver todas las aplicaciones que hay instaladas. Ahí en principio se ve un chorro de aplicaciones que, bueno, el Facebook, un organizador de fotos, el Candy Crush, juegos, conversaciones, un poco de todo. En principio, pues depende del analista que sea, pues hay que desgranar o no desgranar la información que podemos encontrar. Pero de repente nos encontramos con una aplicación que se llama con.metasploit. Los que estamos dentro del mundo de la seguridad informática sabemos lo que es el Metasploit, para qué sirve y lo que puede hacer. Entonces, como analista forense, tan pronto vemos esto, ya tenemos que empezar a pensar y sospechar qué es lo que puede haber ocurrido. Si vemos que hay una aplicación que se llama Metasploit que está instalada, vamos a ver qué es realmente lo que hace esta aplicación. Para eso vamos a la carpeta Data App. Ahí vamos a encontrar los APKs de instalación de las aplicaciones de Android. Aquí vemos todas las aplicaciones que hay instaladas, todas las APKs que hay instaladas en el móvil. Vemos el Candy Crush, el Kind Root. Pero ahí ya vemos una, si os fijáis. No sé si... Por ahí, la metasploit.apk. ¿Qué es esto?
Pues esto, por la experiencia que tenemos en otros casos previos, es un malware. Un malware que sirve para espiar el teléfono móvil. ¿Cómo espía el teléfono móvil? Pues de muchísimas maneras. Activando la webcam de forma remota, activando el micrófono de forma remota, viendo el listado de llamadas entrantes y salientes, mensajes de texto, varias cosas. Pero claro, vale, sabemos que tiene una APK, una aplicación maliciosa. Pero eso, ¿para qué nos vale para la investigación? No nos vale para nada. Nosotros buscamos al malo, no buscamos saber si tiene o no tiene una aplicación maliciosa. Entonces, ¿para eso qué hacemos? Vale, pues nos traemos la aplicación, como mediante un pool, nos la traemos a una máquina, a una máquina forense, a un laboratorio forense. Entonces, ya tenemos en nuestro ordenador el punto APK, la APK. ¿Qué hacemos con eso? Lo primero de todo es firmarla digitalmente para que si se modifica, quede registrado esa modificación. ¿Cómo se hace eso? Muy sencillo, con un hash, por ejemplo, SHA-1. ¿Esto qué nos va a dar? Pues nos va a dar una firma digital con un hash SH1 de la aplicación. Como veis, hay unos números, que hay unos caracteres que son C1, EBB, lo que sea. Ese es un número único que se le va a asignar a esa APK. A partir de este momento, si alguien modifica o realiza cualquier tipo de escritura en esta aplicación, este hash va a ser distinto, por lo tanto ya no sirve. Este hash lo tenemos que dejar escrito en nuestro informe, en nuestro atestado, para que a partir de este momento nadie lo pueda modificar. Vale, pero aún así no sabemos quién ha sido. Tenemos que continuar. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues a mí lo que realmente me interesa es saber qué hace esa aplicación y quién la controla. ¿Cómo lo puedo hacer? Muy sencillo, desensamblando el código y ver lo que hace realmente. Entonces, con APK Tool, por ejemplo, que es una herramienta que permite desamblar aplicaciones de Android, pues lo que va a hacer ese punto APK, que no sabemos qué hace, pues lo desambla, saca el manifest y todo. Vale, ya lo tenemos desamblado y vamos a ver qué es lo que realmente hace esta aplicación. Vamos a ir a la chicha de la aplicación. Pues aquí para empezar tenemos el manifest XML. ¿Qué hace la aplicación? Pues ya lo veis aquí. Tiene acceso completo a Internet, acceso al GPS, permite enviar y recibir mensajes SMS, grabar audio, grabar llamadas, escribir contactos, grabar audio y, sobre todo, activar la webcam. Todos los teléfonos móviles tienen una webcam, una cámara por delante y por detrás. Esta cámara se puede activar remotamente, aunque parezca que no, sí, tenemos que tener cuidado con eso. Lógicamente es complicado, pero no imposible. Tenemos que tener en cuenta ese dato. Vale, pero seguimos sin saber quién ha sido. Vamos a seguir buceando en el código de la aplicación. Esto, por decirlo así, es todo lo que tenía ese APK dentro, ¿vale? Pues abrimos, por ejemplo, el payload.smally y ya tenemos mucha más información. ¿Qué información sacamos aquí de interés? Pues ya tenemos la IP contra la que se está conectando ese malware. Lógicamente lo hemos modificado, no vamos a poner la IP de verdad. El 8.8.8, en este caso, sería la IP real de nuestro malo, de nuestro autor de los hechos. Entonces aquí ya tenemos una información muy interesante para la investigación. Tenemos una IP, tenemos una aplicación que se dedica a espiar a alguien y tenemos una víctima. ¿Qué hacemos con todo eso ahora? ¿Lo escribimos? Que no funciona. Bueno, pues con toda la información esta que estamos generando, lo que hacemos es un atestado policial, que lo que tenemos que hacer es remitirlo al juzgado. Al juzgado ya le hemos remitido la denuncia original, entonces el juez ya tiene conocimiento de estos hechos.
el siguiente apartado es, de todos los datos que estamos recopilando, también informar al juez. Entonces, la aplicación que hemos sacado del móvil y que ha sido firmada digitalmente, esa la aportamos digitalmente al juez, con su número de hash. El número de hash, como ha dicho Manuel, hace que si a posteriori se modifica esa aplicación, el número de hash ya no sería el mismo y se vería que esa aplicación ha sido modificada a posteriori. Además, lo que vamos a hacer es darle comunicado de la declaración que ha presentado la expareja, ¿vale? La expareja es una parte en el procedimiento. Hemos visto que no tiene ninguna implicación con respecto al tratamiento del vídeo. No creemos que no ha sido la que ha difundido ese vídeo o la que le está extorsionando por ese vídeo. Pero aún así, esa declaración se la tenemos que hacer también llegar al juez. Y por último, darle conocimiento de que hemos analizado la aplicación, hemos sacado una dirección IP, pero ahora necesitamos saber quién es el titular de esa dirección IP. Entonces, ¿cómo se solicita la titularidad de una dirección IP? Pues mediante mandamiento judicial, ¿vale? Al juez le proponemos que libre un mandamiento judicial emitido a la compañía, al proveedor de servicios, al ISP, para que ese proveedor de servicios nos identifique esa titularidad, esa persona que está detrás de esa dirección IP y ese domicilio donde está ubicada esa dirección IP. No cambia. Vale. Las direcciones IP, por ser un dato de carácter personal, solo pueden ser solicitadas mediante mandamiento judicial. ¿Vale? La policía no tiene, ni la Fiscalía tiene autoridad suficiente como para solicitar datos de titularidad de las direcciones IP. Entonces, por eso es por lo que se necesita un mandamiento judicial para solicitar esa titularidad. En base a los datos que tenemos, nos puede dar ese mandamiento. Con ese mandamiento sabemos qué persona es la que está detrás de esa dirección IP. Y ahora, ¿qué deberíamos hacer? Solicitar una entrada de registro, entrar en el domicilio, ver si esa persona de esa dirección IP es la que de verdad está extorsionando al denunciante. Pues todo mandamiento que emita un juez tiene que estar suficientemente motivado. Entonces, en este caso, se entiende que por los hechos que estamos relatando y las pruebas que tenemos en principio no sería suficiente como para motivar una entrada de registro. Entonces, lo único que tenemos ahora es la titularidad de la dirección IP. Con esa titularidad nos salimos de la parte de investigación tecnológica, nos vamos a la parte tradicional, de investigación policial tradicional, y podemos saber en ese domicilio cuántas personas viven, la edad de esas personas. Entonces, en este caso que estamos contando, de ese domicilio lo que podemos ver es que se trata de una pareja, un matrimonio, es un matrimonio de ancianos de la edad avanzada. Entonces, en base a estos datos de que es un matrimonio de edad avanzada, tampoco podemos ofertar muchos datos al juez para que nos libre mandamiento judicial. Entonces, lo que vamos a hacer es citar a esas personas. Vamos a citarlas en comisaría o vamos a presentarnos en su domicilio para tomarlas una declaración simplemente, ¿vale? Porque a priori para nosotros en esta investigación no tienen visos de ser los autores de este delito. Entonces, lo que vamos a hacer es tomarles declaración. Entonces lo que hacemos, como ha dicho el compañero, citamos al titular de la línea que le corresponde la dirección IP en comisaría. ¿Para qué? Para que nos amplíe información o que nos permita saber lo que realmente está ocurriendo. ¿Qué es lo que nos dice este señor, la pareja del matrimonio, cuando llega a la comisaría? Pues nos dice que él no tiene ni idea de informática y que el router wifi de su domicilio se lo configuró el hijo. ¿Por qué? Porque no entiende mucho. ¿Qué hacemos nosotros? Llamamos al hijo a ver que nos cuente cómo ha configurado ese router wifi. Pues el hijo nos cuenta lo típico. La contraseña WPA2 por defecto que tiene el router se la ha cambiado por otra nueva que ha considerado él oportuna. Muy bien, eso está muy bien. También el hijo le ha puesto un filtrado MAC para que solo se puedan conectar los dispositivos autorizados, en teoría solo se puedan conectar los dispositivos autorizados a ese router wifi. Y finalmente ha ocultado el nombre de red wifi. En principio pensamos nosotros que vale.
es una seguridad más o menos razonable. Pero claro, ¿y el PIN WPS? ¿Qué pasa con el PIN WPS? No nos ha dicho nada del WPS. ¿Qué es eso? El PIN WPS es un sistema que permite, a través de un botón que tiene el dispositivo a conectar y un botón que tiene el access point router, se pulsa y se conecta sin tener que meter contraseñas, ni usuario, ni nada. Súper sencillo y súper fácil. Pero claro, a veces lo sencillo tiene consecuencias. ¿Qué consecuencia? ¿Qué problema nos puede dar el PIN WPS? Realmente es un PIN que se basa en 8 números. 8 números de 0 al 9. Y esos 8 números se dividen en 2 grupos de 4. Es decir, 4 números por un lado y 4 por el otro. ¿Cómo funciona la autenticación? Con los 4 primeros números me intenta autenticar. ¿Que son correctos? Me pide los siguientes 4. ¿Que no? Me sigue pidiendo los primeros 4. Esto en principio ya tenemos una contraseña de 8 que la hemos convertido en 2 contraseñas de 4. Ya estamos quitando un poco de información. Después, esas 4 se pueden calcular a través del fabricante. Ya digo, depende según qué casos. No todos los PIN WPS funcionan así. Hay algunos que están bien configurados y lógicamente no se pueden romper así. Según qué casos. Y después los otros, el último, se puede sacar por una suma de verificación. Entonces ya tenemos 11.000 posibilidades de romper. ¿Podría ser esta la vía que ha utilizado nuestro delincuente para acceder al router? No lo sabemos. Esto es una opción, una posibilidad. Bueno, como esto en principio es lo que esta persona nos declara a nosotros en comisaría, lo que vamos a hacer, el siguiente paso es pedir la autorización para ir a su domicilio y comprobar estos hechos. Entonces, nos desplazamos hasta los domicilios de estas personas mayores y hacemos la comprobación del router. En el router vemos que está configurado tal cual nos había comentado su hijo. Tiene una configuración que no es la estándar, la ha modificado, la ha securizado más de lo que estaba. Pero vemos que sí, que el PIN WPS está activo, ¿vale? Muy bien, con esto vemos que, bueno, puede haber sido vulnerado en un momento determinado, pero seguimos sin saber quién es el autor. Entonces, de ahí, en principio, no podíamos sacar más datos, nos marchamos de su domicilio. Pero cuando nos marchamos, comprobamos como la luz del router en ese momento empieza a parpadear rápidamente. ¿Qué significa esto? Que hay en ese momento un dispositivo conectado, un dispositivo que está funcionando. Nos volvemos a meter dentro del router, vemos los paneles de configuración de dentro del router y vemos que hay una dirección MAC de un equipo que en ese mismo momento está conectado. Nosotros preguntamos a las personas que allí viven y en principio dicen que no hay nadie más en el domicilio, ¿vale? No debería estar nadie más conectado a ese router. Entonces, vemos la dirección MAC y con la dirección MAC, ¿qué podemos saber? Podemos saber, la dirección MAC son 6 grupos de dígitos en hexadecimal. Podemos saber, con los primeros dígitos, podemos saber el modelo y el fabricante de ese dispositivo. Entonces, viendo esa configuración, vemos que se trata de una tablet. Le preguntamos un iPad, le preguntamos a los moradores, a esas personas del domicilio, que si ellos tienen algún dispositivo iPad en su domicilio y nos dicen que sí, que tienen este iPad. Uno que nos saca de un cajón, está roto y hace muchos meses que ya no lo utilizan. Entonces, claro, tenemos que ese iPad que está roto es el que está conectado al router Wi-Fi. ¿Cómo es posible? Nos lo estamos viendo nosotros, el iPad está completamente roto, está apagado, no emite ninguna señal. Sin embargo, el access point nos está diciendo que esa Mac, la Mac de ese dispositivo, es el que está conectado al router Wi-Fi. Entonces, nosotros empezamos a pensar qué es lo que ocurre. ¿Cómo podemos localizar a la persona? Porque sabemos realmente que no es ese el que está conectado, que es alguien que está utilizando la dirección MAC de la tablet, previamente autenticada con el filtrado MAC. ¿Cómo podemos saber eso? Interceptando el tráfico de red del dispositivo, es decir, viendo las conexiones, viendo el tráfico que está generando entre el supuesto dispositivo y el access point. Técnicamente sí, técnicamente claro que lo podemos hacer, pero legalmente no. ¿Y por qué no lo podemos hacer? Porque según el artículo 18 de la Constitución española, el secreto de las comunicaciones es un derecho fundamental. Y fundamental significa que solamente se puede vulnerar mediante resolución judicial motivada, es decir, un mandamiento judicial. Y no solo eso,
Para que un juez pueda emitir ese mandamiento judicial, tiene que ser el último recurso. Es decir, no puede haber otra vía de investigación menos lesiva para los derechos del encartado del malo que no sea esa. Entonces, nos encontramos con que no podemos, aunque técnicamente sí, pero legalmente no lo podemos hacer, no podemos interceptar esas comunicaciones. Y aparte que interceptar una comunicación sin autorización del que la emite es un delito de descubrimiento de relación de secretos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Sabemos que en ese mismo momento estaba conectado nuestro malo, estaba conectado al access point. Lo tenemos casi que lo podemos tocar, a menos de 50 metros, pero no lo vemos, no sabemos dónde está. ¿Qué hacemos? Está ahí, pero ¿dónde está? Vale. Pues, ¿qué solución damos? Pues esto ya es cuestión de imaginación. ¿Cómo podemos localizar a una persona, a un dispositivo que está conectado a un access point sin interceptar el tráfico, lógicamente? Vale, ¿qué estamos viendo aquí? Lo que estamos haciendo es en directo, no estamos escaneando el tráfico de red que hay aquí Wi-Fi. Lo único que estamos viendo es los dispositivos Wi-Fi que están ahora emitiendo o recibiendo señal. No sabemos lo que está emitiendo. Lógicamente, tapado para que no se vea el nombre de Wi-Fi que están buscando, ¿vale? ¿Qué tenemos aquí que nos puede interesar? Pues tenemos una dirección MAC y una columna con potencia. El único que vamos a utilizar, que hemos utilizado para localizar a ese malo. ¿Cómo lo hemos hecho? La MAC la sabíamos cuál era. Era la MAC de la tablet que estaban espufeando. Vale, pues es una de estas. ¿Y eso de qué nos vale? Pues muy sencillo. En la columna potencia podemos calcular la potencia que está recibiendo o que estamos recibiendo de esa tablet en este mismo momento. Es decir, si este portátil está aquí y me empiezo a pasear por el público ahora, pues habrá dispositivos de los que estamos viendo aquí que me aumenten señal porque me acerco a ellos, pero si me alejo van a empezar a disminuir señal. Eso nos sirve para poder saber si estamos más cerca o más lejos. Es como el veo cuando éramos pequeños. Veo, pues me acerco o me alejo. Pues con ese juego de me acerco o me alejo, aprovechando que el matrimonio de personas mayores vivían en un chalet que no tenía alturas, no había pisos, no había rebotes de señal y vivían muy cerca de un parque. Cogemos el portátil con lo que estáis viendo ahora mismo, simplemente con eso, y nos vamos a dar una vuelta por el parque tranquilamente con nuestro portátil. Vemos la Mac, va subiendo, bajando. Nos acercamos hacia unos niños que estaban jugando en los toboganes, baja la potencia, no es. Nos acercamos hacia unos chavales que estaban allí con la bicicleta y tal, baja la potencia, no es. Cuando ya estábamos casi, dábamos por perdido todo, vemos que hay un chaval que está ahí con el portátil sentado en un banco. Lógicamente nos acercamos al chaval a ver qué es lo que pasa. Constante nos íbamos acercando, la señal iba subiendo, iba subiendo, hasta que estamos muy cerca de él. Cuando estamos muy cerca de él, nosotros mismos vemos que tiene abierta una consola de Meterpreter contra algo, no sabemos contra qué, pero la tiene abierta. En ese mismo momento, el chaval cierra el portátil y se apaga la señal, ¿vale? Lógicamente, nos identificamos nosotros como policías, le preguntamos qué estaba haciendo, se pone muy nervioso
¿Y qué hacemos nosotros en ese momento? ¿Tenemos al autor de los hechos? ¿Lo detenemos? ¿No lo detenemos? ¿No lo detenemos? No lo detenemos. Bueno, pues no lo detenemos. En principio no son pruebas suficientes como para detener a una persona, pero sí tenemos pruebas suficientes como para la intervención de ese equipo. Entonces, lo que hacemos es, como ha dicho el compañero, nos identificamos y le intervenimos el equipo. El equipo se precinta, se firma por los actuantes y se hace un acta de intervención en el que vamos a hacer constar número de serie, persona a la que se lo intervenimos y funcionarios actuantes. A esa persona no la vamos a detener y por lo tanto se va a quedar en libertad. Por lo tanto hay que filiarla completamente. Se la filia completamente, se comprueba su domicilio, donde vive, y con todo esto y el acta, pues lo que se hace es pasarlo todo al juez. Ya he comentado que se ha pasado la denuncia, el atestado de las declaraciones también se ha pasado al juez y en este caso lo mismo. Este acta con este equipo lo vamos a poner a disposición judicial. Lo vamos a pasar al juez y al juez lo que vamos a hacerle es una petición de poder analizar ese equipo. Para poder analizarlo, como la persona no ha dado su autorización, no da su autorización, pues tiene que ser con autorización judicial. Entonces, solicitamos el análisis informático y analizamos su contenido. Vale, para analizar el contenido de un ordenador portátil no es llegar, encender el ordenador y ponernos ahí bichar a ver lo que tiene. Lógicamente no se hace así. ¿Cómo se hace? Pues partimos de un ordenador portátil que está debidamente precintado y está en sede judicial, custodiado por la letrada de la Administración de Justicia, los antiguos secretarios judiciales. Entonces nosotros vamos al juzgado y pedimos, ya con el mandamiento concedido, y delante del secretario judicial desprecintamos el portátil. Le sacamos el disco duro y realizamos una imagen forense del mismo. Nunca se trabaja con el ordenador portátil real, siempre con copias. ¿Por qué? Porque si estropea la copia, no se estropea la original. Si estropeamos la original, nos quedamos sin prueba. Si nos quedamos sin prueba, nos quedamos sin nada. Entonces, en presencia del secretario judicial, desprecintamos la prueba y se realiza la imagen forense calculando de nuevo un hash. Todas las evidencias que obtengamos, siempre con su hash. Porque así, si se modifica, lo podemos saber y se puede determinar muy fácilmente. Cuando acabamos de realizar la imagen forense, volvemos a precintar el portátil delante de la secretaria judicial y nos llevamos la copia, la imagen, para nuestro laboratorio para analizarla. Vale, una vez con la copia, nunca con el original, vamos a analizar el disco duro del portátil que hemos intervenido, a ver qué es lo que tiene. Yo no lo sé lo que tiene. Vamos a verlo. Lo que vamos a utilizar es una herramienta de software libre que se llama DFF, que lo único que hace es montar una imagen .dd en un sistema que se pueda ver fácilmente. No es otra, hay 50 que hacen lo mismo. He elegido Digital Forensic Framework porque me gusta, pero bueno, se puede utilizar cualquiera, ¿vale? ¿Qué queremos? Pues un Logical Device o un Logical File. Lógicamente es una imagen forense DD. Pues vamos a elegir Logical File. Aquí ya tenemos la imagen .dd, que es una imagen forense del disco duro. Supongamos, solo tiene 1 giga, ya lo sé. Supongamos que es la imagen forense del disco duro de nuestro encartado. Simplemente la montamos. ¿Para qué sirve esto? Pues para ver que los directorios todos que tienen, las carpetas, los ficheritos y todo. Y esto es sobre lo que trabajamos nosotros. Nunca trabajamos sobre original. Aquí, pues ahí vemos pues que efectivamente que era un Linux. No sabemos qué tipo de Linux era, pero ya sabemos que lo que había en ese portátil instalado era un Linux. ¿Por qué? Simplemente por la estructura de los ficheros.
un Windows no creo que tenga una carpeta que se llame etc o que se llame opt. Obviamente son directorios de Linux. Pues ya tenemos la pista de que estaba utilizando un Linux y no un Windows, ningún Apple. Vamos, por ejemplo, ¿a qué carpeta iríais vosotros primero si os encontráis con esto? Pues yo, lógicamente, la primera que voy es a root, donde está la chicha, root. Que abra en root. Por seguro que algo interesante. En rojo son los ficheros que han sido eliminados. Vale, lógicamente nos interesa ver qué se estaba haciendo en ese ordenador cuando lo intervenimos. Vale, entonces vamos a root, pero sin que esté eliminado. Hay ficheritos que empiezan por punto, simplemente son ficheros ocultos del sistema. Control H se podría mostrar, pero aquí ya no lo muestra en directo. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué es lo primero que interesa aquí? El base history, lógicamente. ¿Qué es el base history? Pues todos los comandos que se ejecuten en la consola de comandos van a quedar registrados, guardados. ¿Dónde? En un ficherito que está dentro de root que se llama base history. Si vamos ahí nos vamos a encontrar con todos los comandos que hayáis puesto en vuestro Linux, si no los habéis eliminado, ahí, todos. ¿Qué nos encontramos? El primero, ahí ya en toda la boca, aerodump y airplay contra una dirección MAC. ¿Sabéis de dónde era esta dirección MAC? Esta dirección MAC era la misma que la del router del matrimonio que habían hackeado, que habían craqueado. Primera prueba. Aquí tenemos la prueba de que el usuario del portátil había sido el que había craqueado la red wifi del matrimonio. Vale, muy bien. Continuamos buscando cosas en el historial de anda. Bueno. ¿Quién me puede decir lo que es esto? Dime. Un programa malicioso para montar el APK maliciosa. Efectivamente. Aquí ya tenemos otra prueba. ¿Qué prueba tenemos aquí? Aquí tenemos la prueba de cómo se ha construido la APK maliciosa que apunta hacia la dirección IP que estamos investigando y el mismo puerto que hemos sacado del móvil que tenía el malware. Es decir, acabamos de cerrar el círculo. Teníamos un móvil con malware que apuntaba hacia una IP y tenemos la máquina desde la que se controlaba ese malware. O desde la que se creó ese malware, mejor dicho. Vale. Dos pruebas. Vamos a seguir buscando a ver qué más información se puede sacar. Vale. Bueno, MSF4. ¿Qué será esto? SF4 es la carpeta de Metasploit, ¿vale? Por si alguien no lo sabe, imagino que ya... que es un programa pues, de exploiting y pentesting, ¿vale? Y también tenemos otro history, genial. Vamos a abrirlo a ver qué hay. Bueno, pues aquí tenemos todos los comandos que se han introducido en Metasploit. Si en un lado teníamos los comandos que se han introducido en la consola del propio Linux, del propio Kali en teoría, aquí tenemos los comandos que se han introducido en el Metasploit. Pues aquí ya ve un reverse TCP de Android hacia una dirección IP. Esto posiblemente sean pruebas porque son IPs locales, ¿vale? Show options y todo. Otra prueba más. Vamos a seguir buscando. Hay una carpeta que se llama logs. Pues en logs seguro que va a haber un log. Seguro. Framework log. Vamos a ver qué hay aquí. Pues mira. Cuarta prueba. Aquí tenemos la prueba de que efectivamente esta persona ha visto la webcam del ordenador del móvil que estaba espiando. Es decir, que ha activado remotamente la webcam de ese teléfono móvil. 4 pruebas. ¿Vale? Entonces ahora ya no tenemos la información de antes de que por más potencia o menos potencia podía ser tú, no podía ser tú. Ahora tenemos más información, ¿vale? Bueno, con esto hemos demostrado que desde ese equipo se ha creado un exploit, o una aplicación, mejor dicho, que se ha introducido un teléfono móvil, de la que se ha podido extraer información, y por otro lado también hemos podido determinar que desde ese equipo
se ha vulnerado una red Wi-Fi y se ha estado conectando a un router y salir por esa dirección IP. Con esto ya tenemos pruebas suficientes como para determinar que esta persona ha sido la que ha hecho estos dos actos. Entonces, pues podemos proceder a su detención. Procedemos a su detención y le podemos imputar todos estos delitos. Un delito de revelación de secretos por la obtención de ese archivo de vídeo, y después delitos referentes a la conexión que ha hecho de la red inalámbrica de estas personas. Una defraudación de fluido eléctrico y el delito de extorsión que estaba desarrollándose en el hecho de pedir dinero a cambio de no publicar ese vídeo. Vale. Pero claro, nosotros siempre queremos llegar al final de la cuestión y teníamos esa duda. ¿Realmente ha hecho todo eso por intentar ganar 10 bitcoins o hay algo más detrás? Al final, tirando un poquito más del hilo, conseguimos descubrir que realmente la persona que teníamos detenida era la actual pareja de la expareja del denunciante. Es decir, esta persona no era alguien anónimo que había atacado porque sí, había un motivo. ¿Cuál era el motivo? Que había visto en el móvil de su actual pareja los vídeos. Entonces quería saber si realmente había más vídeos en el móvil de la antigua expareja. Y por todo eso, por celos, simplemente por celos, lió todo lo que lió. ¿Vale? Y ahora ya finalmente, pues nos gustaría daros unos pequeños consejos a nivel superusuario para securizar vuestras redes Wi-Fi. En primer lugar, el básico. La contraseña WPA que trae por defecto los routers, cambiarla. ¿Por qué? Porque se puede calcular por varias maneras. Si la cambiáis por una vuestra, pues ya es más complicado. No es imposible, pero mucho más complicado. Y también no solo cambiáis la contraseña de acceder al Wi-Fi, sino cambiar la contraseña de acceder al panel de administración del router. El típico admin 1234 user. Pues si podéis cambiarla, ¿vale? Si es posible, desactivar el ping WPS. Esto es imprescindible. Esto desactivarlo solo si no lo utilizáis. Si lo utilizáis, lógicamente no. Lo que es una tontería es tenerlo activo si no lo utilizo. No tiene sentido. Es muy cómodo y está inventado y funciona muy bien. Simplemente, si no lo utilizáis, no lo tengáis activo. Si lo utilizáis, activarlo. Simplemente eso. Otro consejo útil, que no es imprescindible porque realmente no va a dar más seguridad, simplemente va a dificultar un poquito más, pero tampoco mucho, es ocultar el nombre de la red Wi-Fi y filtrar por MAC. A lo mejor filtrar por MAC es más el trabajo que da que el beneficio que puedes obtener, pero bueno, ahí está, ¿vale? También, cuando nos conectemos, lógicamente, a redes Wi-Fi públicas o libres, no entrar en sitios comprometidos como puede ser la web del banco o lo que sea. Si sospechamos que alguien está accediendo a nuestra Wi-Fi, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues muy sencillo, instalamos una aplicación como se llama Fing, NetScan o lo que sea y vemos todos los dispositivos que están conectados a nuestra Wi-Fi. Si vemos alguno raro, pues empezamos a sospechar. Y también que esto tiene su doble sentido. Craquear redes Wi-Fi ajenas, es decir, si yo me conecto a una red Wi-Fi que no es mía, sin autorización de su titular, puedo cometer un delito de defraudación del fluido de las telecomunicaciones. Pero no solo eso, a lo mejor puede que me pirateen a mí también. ¿Por qué? Porque si es un honeypot o lo que sea, que está montado para que me craqueen y después yo espiar a lo que me hagan, pues a lo mejor el pirata acaba pirateado. Y también otro consejo que no está ahí, pero muy importante, no sé si os habéis fijado antes cuando he escaneado las redes Wi-Fi que había aquí levantadas. Había como 20 redes, 20 clientes Wi-Fi, dispositivos Wi-Fi, que estaban buscando, que no estaban conectados a nada, pero estaban buscando Wi-Fi. ¿Qué significa eso? Que yo he salido de mi casa con el Wi-Fi de mi casa conectado, no he desconectado el Wi-Fi y me paso por todo Madrid diciendo a todo el mundo cómo se llama el Wi-Fi de mi casa. Tiene dos problemas eso, que alguien puede levantar una Wi-Fi con ese nombre, me fuerza a mí a que me conecten a esa Wi-Fi y hacen lo que sea, y dos, gasta mucha más batería el teléfono móvil o el dispositivo. Entonces, es recomendable cuando salgamos de casa o no estemos utilizando una red Wi-Fi, vamos al móvil y la desactivamos. Ahorramos batería y aumentamos seguridad, ¿vale? Pues con esto ya hemos terminado y no sé si tienen alguna pregunta o algo que quieran saber. Sí, mi pregunta es la siguiente. Cuando se coge el disco duro a la hora de realizar el backup o la copia de seguridad,
qué permisos o cómo se puede hacer o qué efectivo es para que cuando estamos pasando la información no se borre parte de información que se queda almacenada. A ver, el problema que lo dices por los discos SSD. SSD y los discos duros SATA normales y demás, para cómo hacer la cadena de custodia. Muy sencillo. Nosotros utilizamos máquinas forenses de clonado, es decir, una parte de la máquina enchufamos en solo lectura, es decir, no puedo escribir nada, y eso se echa a otro disco que tiene escritura. Son máquinas forenses preparadas única y exclusivamente para eso, que cuando acaban calculan un hash y todo. Es decir, yo no voy a meter un disco contra escritura y que me modifique la evidencia, no. Eso no lo he explicado, pero bueno, efectivamente existe los dispositivos de clonado forense que tenemos no analizan el contenido, copian bit a bit desde el primero hasta el último. Le da igual la información que haya dentro. Es que por lo que había leído últimamente, había gente que estaba un poco como diciendo que no era verdaderamente cierto el que era bit a bit y demás. He visto últimamente en internet y demás con el tema de las clonaciones que no es muy sencillo, calcula un hash. Si calculas un hash y no es el mismo, es que no hay más vueltas que darle. Si tenemos la evidencia, tenemos la copia, calculamos el hash y es la misma información, es lo mismo. Si no es lo mismo, el hash no va a engañar. El hash no engaña. Vale. Muchas gracias. Nada, a ti. Buenas. Yo quisiera saber cómo precintáis un ordenador para que se mantenga la cadena de custodia. En un ordenador portátil, por ejemplo, tenemos bolsas de precinto en las que, son las proporcionadas a la Dirección General de la Policía, llevan un precinto de seguridad especial para que no se pueda manipular el contenido. ¿Cuál es la posible manipulación de un ordenador? Que se pueda introducir o sacar elementos de dentro. Entonces, si queda precintado en este tipo de bolsas, ni puedes enchufar un pendrive, ni puedes acceder a su bandeja de CDs, no puedes acceder a nada del contenido. No se puede extraer el disco duro, no se puede meter otro nuevo. ¿Y los que no tenemos acceso a esas bolsas, cómo lo podemos garantizar? Tampoco son bolsas especiales, son bolsas que llevan un precinto especial solo de pegamento, o sea, de pegado, que no se, una vez que lo quieres abrir hay que romperla, no lleva otra cosa especial. Lo único que otro elemento interesante que se aporta durante el precinto es la firma de los actuantes, que esa es importante, porque al fin y al cabo una bolsa cualquiera se puede abrir, meter en otra nueva y nadie sabe si se ha cambiado de bolsa o no, pero si lleva la firma de los actuantes, de la fuerza y cuerpo de seguridad que están actuando y al que se le ha intervenido, ahí no hay modo de que se pueda mover de una bolsa a otra. Gracias. Hola, buenas. Mira, os quería preguntar lo que comentabais del tema del parque. En ese caso no hace falta mandamiento judicial, ¿no? Para el precinto me refiero, intervención y precinto. No, lógicamente nosotros podemos intervenir elementos que puedan ser parte de un delito. Si ahora mismo encontramos a alguien con 2 kilos de cocaína, lógicamente eso se va a intervenir sí o sí, no hace falta pedir permiso. Sería lo mismo eso, que drogas, armas, es un elemento de un delito, de un posible delito. Una pistola, lo que sea, eso se interviene. Otra cosa es analizarlo, pero la intervención se puede hacer. Lo único que, además de la intervención, hay que mantener esa cadena de custodia. Claro. Y la devolución del ordenador hasta que no finaliza la instrucción no se devuelve al usuario, sean 2 años, 3 o lo que sea. Lo que dure el procedimiento judicial no deja ser una prueba del delito, entonces mientras dure el procedimiento judicial el ordenador estará incautado a disposición del juzgado correspondiente. Gracias. Sí, perdón, tenía una pregunta. Las bolsas de la... Disculpa, ¿dónde es? Es que no lo estamos viendo. Ah, vale. Sí, gracias. ¿Las bolsas para la cadena de custodia son jaulas de Faraday o son bolsas de plástico corriente? No, las bolsas de Faraday se utilizan para los dispositivos móviles, los teléfonos móviles que son los que se conectan a las redes. Entonces, para evitar que un dispositivo móvil se conecte a la red y se esté modificando su contenido, se utilizan bolsas de Faraday. Ahí sí, pero las bolsas que estábamos hablando de un precinto de un ordenador no tiene que estar en una bolsa de Faraday, puesto que si está apagado no va a haber interferencias en sus datos. Sí, en eso pensaba. Yo me imagino que igual que habéis una prueba
es un portátil, una prueba puede ser un Android, un Sí. teléfono móvil, Sí. y que al final era a una bolsa de plástico, como Sí. es lógico. Pero, Sí. pero si no se toman precauciones, antes se mete en la bolsa de plástico, después de haber estado bajo custodia en el juzgado, puede ser manipulable, como vosotros mismos sabéis y se puede hacer. Pero hablando de un teléfono móvil, Sí, en hablando, un teléfono móvil, claro, hay que tomar otras precauciones, puesto que con solo hecho de conectarse, de estar conectado a la red de telefonía, le van entrando llamadas, le van entrando mensajes y todo eso está modificando el contenido, por supuesto. Entonces, no lo mismo intervenir un portátil que un teléfono móvil. Hay que tomar otra serie de garantías, pero se toman las garantías para que esa prueba el día de la intervención sea la misma que el día de que se hace el juicio. Que no se modifica y no se manipula en ese camino. Vamos, que le ponemos primero el pijama al móvil y luego le metemos en la bolsa. Sí, claro. Vale, gracias. Oye, igual que hacéis el análisis forense del ordenador del sospechoso, tenéis que también hacer un análisis por ejemplo, en el router de las personas estas mayores. Tenéis que hacer algo para conservar los logs, las cosas los que identifican la comunicación que has tenido o algo así. En este caso, lo que se hace es levantar un acta en el sitio por los funcionarios actuantes de lo que han hecho, qué han hecho y qué han visto. Lo que se puede hacer lo que hacemos normalmente es un reportaje fotográfico. Evitamos el de estar manipulando el router, puesto que, como sabéis, los routers dependen del modelo de fabricante, se entra de una forma, se pueden extraer los datos de otra. Sin embargo, un reportaje fotográfico es un reportaje fotográfico. Entonces, queda constancia de lo que hemos visto en la pantalla del ordenador. Y con eso queda reflejado los datos que se han obtenido. Una pregunta. Si la IP viene de un país y no es España, ¿damos el caso por perdido? No, existen vías de colaboración policial y judicial, como pueden ser Europol, Interpol. No se da el caso por perdido. Ahora, el procedimiento se alarga, puesto que ya no es lo mismo hacer una entrada de registro en un domicilio español que el solicitar a un país extranjero a través de las cooperaciones internacionales el que se haga una entrada de registro en otro país. Pero existe. Por ejemplo, si es China, por comentar. Si es China o Rusia, o hay ciertos países que colaboran menos y otros países que pueden colaborar más. Hola. Mira, aquí arriba. Vale, sí. De todas formas, antes de comentar la siguiente pregunta, respecto a eso, también es cierto que no es lo mismo investigar unos delitos que otros. En temas de pornografía infantil, por ejemplo, prácticamente todos los países colaboran. Y me da igual que sea China, que sea Rusia. Ahora, en un delito como este de revelación de secretos, pues las legislaciones de los países son más livianas en ese aspecto y, claro, la colaboración es menor. Pero en temas más graves sí que existe cierta colaboración de países. Sí, no sé quién estaba preguntando antes, que le he cortado. Hola. Mira, una pregunta que me ha surgido. La dirección MAC, si tenía un filtrado implementado, ¿cómo consiguió el atacante obtener esa dirección? Es decir, es posible Sí, que... te entiendo perfectamente. Lo que, no sé si os fijaste antes, cuando tira Aerodump, lo que hace es escanear las direcciones MAC. Es decir, yo aquí he visto un montón de direcciones MAC que estaban conectados a router. Yo no he entrado a ningún sitio. Es algo que está en texto plano. No te escucho. Hola. Bien. Eso funciona cuando está funcionando, pero el tema es que para conseguir esa Mac de la tablet que teóricamente estaba frita, ¿cómo la consiguió el atacante? Claro, la tablet estaba frita, pero antes de que estuviera frita estaba funcionando. En ese momento que estaba funcionando es cuando la consiguió. Lo que pasa es que una vez que la tiene, si hubieran eliminado ese registro del router para que no, una vez que está rota no se puede conectar, pues ya está.
La pillaría cuando estaba funcionando, se estropeó, pero siguió con acceso. ¿Solucionado? De todas formas, esto es un caso simulado, o sea, no es un caso real que se nos haya dado. Simulado. ¿Alguna otra pregunta? Muchísimas gracias, chicos.